Buenos días, aquí estamos en la continuidad de Hacemos Cuba. Tema de este miércoles tuvo que ver con la protección de las familias en el proyecto de constitución de la República de Cuba. Mis invitadas del miércoles se mantienen con nosotros aquí en el estudio, las profesoras Mayda Álvarez y Yamila González Ferrer. Bienvenidas ambas, muy buenos días. Bienvenidas, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, muy bienvenido. Un placer que estén con nosotros nuevamente. Bueno, yo les propongo comenzar en este primer segmento buscando la mayor parte de opiniones que tienen que ver no con el artículo 68 del matrimonio, sino con el resto de las cuestiones que tienen que ver con las familias y que están contenidas en el proyecto de constitución. En el segundo momento vamos a dedicar nuestro tiempo completamente a más opiniones sobre el matrimonio y el artículo 68. Pero como quiera que el único tema no es ese, vamos a dedicar, reitero, este primer momento. Ahora, recordemos cuáles son las ideas básicas que tienen que ver con las familias en el proyecto de constitución. En primer lugar, reconocimiento a las familias. Explicábamos por qué, porque son varios tipos de familia. Con esto, algunas opiniones, profesoras, llegaron después a través de nuestros correos con la manera en la que se explicó las diferencias entre los tipos de familias, hogares, etcétera. Produjo alguna polémica la explicación que dimos nosotros aquí, pero creo que la idea básica que se mantiene es que la Constitución no reconoce una, sino varios tipos de familias. En segundo término, la visibilidad a la paternidad. De esto vamos a profundizar hoy. La eliminación de la heterosexualidad como requisito para el matrimonio, ya decía, será el tema para el segundo momento. El derecho a una vida libre de violencia y la inclusión de grupos históricamente vulnerados en el espacio familiar. Voy a comenzar con opiniones que tienen que ver con esto, así es que me voy a revisar algunos de los correos. En primer lugar, nos entraba ayer una opinión de Teresa Orosa de la Cátedra del Adulto Mayor. Decía Teresa, con relación al artículo 67, el Estado protege a las familias, la maternidad, la paternidad y el matrimonio. Debería agregarse ahí también a la abuelidad, dice ella. Desde la Constitución se debería incluir la abuelidad, aun cuando quizás aparezca, tal vez en el nuevo Código de Familia. Precisamente por tratarse de una Constitución que ha de parecerse más a nuestros tiempos, la atención al envejecimiento poblacional también requiere de un contexto en que podamos ser visibilizados y considerados sujetos de derecho. Las abuelas y los abuelos, nos dice Teresa Orosa de la Cátedra del Adulto Mayor, aun cuando inclusive hayan criado a sus nietos, pueden ser hoy separados de ellos producto de un divorcio, migración o fallecimiento de una parte de la pareja que constituyeron sus hijos. Diversos son los casos que llegan a los tribunales y fiscalía para dirimir situaciones en que se les ha sido a los abuelos arrebatada la posibilidad de encuentro con sus nietos porque carecen hoy de la figura legal que les ampare su continuidad. O sea, agregar abuelidad, además de maternidad, paternidad y matrimonio. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, en este sentido, Teresa tiene razón de que hay que visibilizar el papel que juegan los abuelos y las abuelas en la familia. Indiscutiblemente se han dado pasos en este sentido, por ejemplo, con las modificaciones que se aprobaron de la ley de maternidad, se incluyó también la posibilidad de que abuelas y abuelos disfruten de esa licencia, pero indiscutiblemente lo que se está planteando abarca mucho más. Incluso ellas nos comentaban también, porque tenemos muchas relaciones con la Cátedra del Adulto Mayor, nos comentaba la importancia de incluir explícitamente las razones por las que una persona puede ser discriminada a la edad, y esto también nosotros realmente compartimos esta opinión. Sí, Yamila. Bueno, desde el punto de vista jurídico es uno de los grandes retos que tenemos. Lamentablemente en nuestra legislación familiar, aún y cuando históricamente las abuelas y los abuelos han tenido un papel fundamental en la educación, en la crianza de sus nietos y nietas, pues realmente no tienen reconocidos estos derechos. Es muy complicado que cuando hay situaciones conflictivas en el ámbito familiar, cuando hay divorcios, separaciones, muchas veces se separan después de haber sido criados, como decía esta abuela, muchas veces después de haber criado a sus nietos, pues sencillamente no se les permite, no se les da el derecho de comunicarse con ellos. Incluso muchas abuelas y abuelos están hoy en día criando a sus nietos a partir de que muchas mamás y papás están cumpliendo misiones internacionalistas fuera del país en muchísimas tareas,
y estos abuelos y abuelas que están asumiendo una guarda, de hecho, no tienen desde el punto de vista jurídico nada que les permita representarlo realmente. En fin, son situaciones complicadas y es uno de los retos más grandes que tiene nuestro código, o sea, la legislación familiar hacia el futuro inmediato. ¿Les parece que debe incluirse en el proyecto de constitución o de no incluirse pudiera aparecer después en el código de familia? ¿Cuál pudiera ser la manera más completa, más integral, de acuerdo a la opinión de ustedes? Bueno, pudiera incluirse, visibilizar a las abuelas y abuelos, pero lo que sí definitivamente es más importante es incluir en el Código de Familia toda la gama de derechos y de deberes que tienen, o sea, abuelos y abuelas con nietos y nietas. Bien, vamos a la opinión de Katia Suárez. Revisemos a ver qué nos está diciendo a través de nuestro correo. Es socióloga. Katia. Tristemente estamos lidiando con un fenómeno que modifica los roles al interior de la familia. No son pocas las madres que hoy emigran y dejan a sus hijos con los abuelos. Aquí reitera lo que acabamos de plantear, que no tienen amparo legal ninguno ni gozan de las prebendas de las madres trabajadoras. Mi pregunta es, ¿se ha pensado en otorgar patria potestad a los abuelos en estos casos y de existir un padre que no se ocupa del menor, pero por ostentar la patria potestad tiene libremente más derechos que esos abuelos que velan por el niño o la niña? Seguimos con la idea de los abuelos, ahora desde otra óptica de esta socióloga. ¿Qué me dicen? Bueno, definitivamente, bueno, reitero la necesidad de incorporar en el Código de Familia estas situaciones. Tenemos el reto también dentro de la institución de la patria potestad de ampliarla con nuevas figuras que existen precisamente para darle cobertura a estas situaciones. Es una necesidad imperiosa realmente y es el espacio jurídico del Código de Familia el que puede resolver estas situaciones. Ahora, con respecto a la pregunta de que si los papás tienen más derechos que los abuelos, bueno, definitivamente quienes son los titulares y ejercen la patria potestad son las madres y los padres conjuntamente. Lo que ahí se dan estas situaciones de guardas de hecho de madres y padres que están ausentes y que necesariamente, hay que solucionarlo desde el punto de vista jurídico. Y tenemos que también crear espacios de solución de conflictos en medio de cultura de paz, porque lamentablemente las personas no tienen una cultura, no tienen una visión de resolver los problemas que la vida cotidiana impone de manera armónica, sino, es decir, rompen las relaciones, rompen los vínculos, toman a los niños, como muchas veces decimos, como coladores, es decir, están en el medio, les hablamos mal a los niños y a las niñas de la mamá, del papá, del abuelo y la abuela, y no nos damos cuenta de la trascendencia que esto tiene para la estabilidad emocional de esos niños, para la formación de esos niños. Y entonces, bueno, es algo que más allá de lo que se incorpora en la legislación, que definitivamente es muy necesario, creo que tenemos que buscar alternativas también para la solución armónica de conflictos. Vamos con otra opinión entonces, después de abordar la cuestión de los abuelos desde dos variantes, pero dejando claro que sí, es cierto, merece más protección la cuestión de las abuelas y los abuelos desde la Constitución y desde el Código de Familia, pero haciendo énfasis sobre todo en el futuro Código de Familia. Dice Lisset, refiriéndose al artículo 73, el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores en lo que a cada uno corresponde y de promover su integración social. Dice ella, estamos claros que no tenemos creada una infraestructura, me refiero al Estado, donde se garantice el cuidado de los adultos mayores, pero también debemos velar por lo que nos toca a nosotros como familia de esos mayores. Opinión de Lisset. O sea, ¿qué responsabilidad desde la Constitución le corresponde al Estado y cuál a la familia, hablando de adultos mayores? Creo que por ahí está la opinión de Lisset. En Cuba ahora salía publicada. Adelante. En este caso yo creo que lo más importante que recoge el artículo es la corresponsabilidad. O sea, está hablando de una responsabilidad que es compartida. La familia tiene una responsabilidad, digamos, primaria de atender a los adultos mayores en la casa, de brindarle determinadas condiciones, pero el Estado también de crear las condiciones para que incluso esos miembros de la familia, si trabajan fuera del hogar, no tengan que dejar el trabajo por tener que estar cuidando a los adultos mayores. Realmente no es que no haya una infraestructura, hay una infraestructura, pero es insuficiente. Y indiscutiblemente el tema del cuidado es uno de los temas más sensibles que hoy se está analizando a nosotras mismas por la propia Federación de Mujeres Cubanas, nos salen en las asambleas que estamos dando por el 10º Congreso, es un sentir, porque las mujeres ocupan un papel, son fundamentalmente
las cuidadoras históricamente, como parte de esas relaciones de género que han sido inequitativas, desiguales. Por supuesto que también en la familia tiene que haber una corresponsabilidad de los miembros de la familia, no se puede recaer solo en la mujer. Pero imaginemos que esas mujeres preparadas con alto nivel cultural tengan que empezar a salir de la economía en un país envejecido, cuando por cuidado de adultos mayores sean, o sea, incluso de personas mayores, como se le está llamando ahora al término, sí, ¿no? Sea, digamos, por no solo los padres, a veces son los suegros también, los suegros, las suegras. Es muy frecuente esto también. Este es un tema que indiscutiblemente se está atendiendo, se están analizando alternativas de cuidado, tratando de perfeccionar las que tenemos, pero es un proceso que requiere de muchísima atención del Estado. A mí me gusta hablar no solo de corresponsabilidad del Estado y de la familia, me gusta hablar de corresponsabilidad de la comunidad, de corresponsabilidad incluso de un sector no estatal que puede contribuir también al tema del cuidado, y de una autorresponsabilidad, porque creo que también todos nosotros como personas tenemos que cuidarnos para llegar mejor a ese momento. Yo creo que la idea, porque es que traía la opinión de Lisette, pero realmente en Cuba ahora se produjo un debate interesante con relación a esta cuestión de los adultos mayores. Creo que la idea puede estar, profesora, más dirigida a dejar tal vez en la Constitución un poco más claro qué le corresponde al Estado y qué le corresponde a la familia dentro de esa corresponsabilidad de la que ustedes están hablando. Y también hay criterios que dicen, bueno, si no están creadas todas las condiciones por parte del Estado hoy día, ¿es correcto que la Constitución enuncie la responsabilidad que tiene aún así con los adultos mayores? No, realmente es una necesidad que la Constitución se proyecte en este sentido, porque es que tenemos una situación de envejecimiento poblacional muy significativa y que además tiende a incrementarse. Por lo tanto, como decía la doctora Mayda, el Estado está creando las condiciones para poder dar ese tipo de atención. Yo quiero resaltar aquí el tema de la responsabilidad familiar. El artículo 70, si vamos al artículo 70, al final nos está hablando de la responsabilidad, de la obligación que tienen los hijos de respetar y atender a sus padres. Bien, esto es significativo porque muchas veces nos enfocamos en sí el rol de la maternidad y la paternidad con respecto a los hijos, pero pocas veces es, o sea, al revés. Es decir, ¿qué responsabilidad tienen los hijos y las hijas cuando llegue el momento de cuidar a sus madres y padres? Si recordamos el primer programa, sí, de los hogares más, o sea, dentro de los hogares más significativos están las personas que viven solas. Y esas personas que viven solas, en su mayoría, son personas adultas mayores, son personas que requieren de un cuidado especial, de una atención especial, porque además tenemos que enfocarlo también desde la perspectiva de la integración social. No es que estén, es decir, no es que solo sea un cuidado de darle comida, no, es que estamos hablando de alimentos desde un punto de vista integral, desde un punto de vista amplio, que requiere el amor, el cariño. A veces más importante que un plato de comida, sí, es el afecto que tú le puedes dar a esas personas, hacerlas sentir importantes, porque son importantes y porque juegan un papel fundamental. Si nosotros vamos, y reitero lo que estábamos hablando al inicio, la importancia de esos abuelas y abuelas en la formación ética, en los valores, en las tradiciones, en los niños, niñas y adolescentes, yo creo que debemos reconocerles ese espacio y brindarles ese espacio efectivamente dentro del marco familiar, y entender que si bien el Estado es responsable, en primerísimo lugar, la familia tiene que asumir el rol de cuidado, de integrarlo, en fin, además de todas las condiciones que definitivamente tiene que crear el Estado para que las familias, como decía Mayda, puedan desarrollar su vida productiva y además cuidar a estas personas. Yo creo que son asignaturas pendientes tanto para el Estado como para la propia familia. Yo recuerdo hace algunos años en investigaciones de pregrado que se realizaban con relación a los ancianos institucionalizados en buena parte del país, y lamentablemente las cifras arrojaban que en su inmensa mayoría eran personas que tenían familias, pero además familias numerosas, numerosos hijos, con una solvencia económica que ampliamente permitiría, bueno, pues responder a esta responsabilidad de la que estamos hablando, y estaban institucionalizados en muchos casos a lo largo y ancho de todo el país. No sé si ahora mismo esta realidad ha cambiado. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ocurre, son hechos que ocurren.
Yo lo que insisto en que no se puede dejar toda la responsabilidad a la familia. O sea, hay veces hay una tendencia a decir, la familia tiene una responsabilidad, pero pensemos en esos hogares de los que yo hablaba el otro día, unipersonales, ya Yamila los mencionaba, pero quiero también insistir en esos hogares de mujeres solas con hijos, y hay veces con hijos y con padres, y son las mismas que tienen que buscar un apoyo económico, o sea, un ingreso económico para poder mantener esa familia. Entonces, por eso es que la palabra corresponsabilidad, con independencia de que se decida determinar o no, que puede ser, yo ahora mismo no sería capaz de decir, bueno, esto le corresponde a este y esto otro, pero me parece que sí, que es importante esa palabra, porque no podemos pasarnos, digamos, echándonos la culpa de uno a otro, porque el Estado no o porque la familia no. Se trata, esa palabra es importante, o sea, desde mi punto de vista. Hay una corresponsabilidad y hay que atender a cada caso específicamente, porque a veces puedo decir, una persona tiene familia, pero ¿en qué situación está? ¿En qué situación está esa familia? ¿Cuál es la composición de esa familia y cuáles son las dinámicas de esa familia, si permiten o no cuidar? Que eso no tiene que ver con quienes no se responsabilizan, a los que hacía mención en este caso Yamila. Yo creo, estoy recordando ahora mismo, profesora Mayda, profesora Yamila, a la doctora Olga Mesa, es que estamos hablando del más humano de todos los derechos, indudablemente. Aquí se puede hablar de leyes, de normas, de resoluciones, de cuestiones establecidas o regladas, pero creo que el amor es lo principal aquí. Y entonces cuando existe una deuda o un saldo de amor importante por esas familias, el sacrificio es más grande. Yo creo que me gusta también comparar la responsabilidad de hijos con padres con la de padres con hijos. No sé si la opinión de ustedes está por ahí o se difieren. Esta patria potestad que detentan los padres sobre sus hijos, bueno, pues pasó el tiempo, ese hijo se formó y después le corresponde a ustedes un saldo de vida, más que algo reglamentado o establecido, es amor, indudablemente. El más humano de los derechos, como plantea la profesora Olga Mesa. Es así, efectivamente. Vamos con otra opinión entonces. Creo que hemos abordado la cuestión de los abuelos. Vamos a ver el profesor Osvaldo Manuel Álvarez Torres, por cierto, uno de los alumnos, como Yamila, de la profesora Olga Mesa. Él plantea con relación al artículo 70. Los padres tienen, dice el artículo 70, la obligación de proteger, dar alimentos a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones, así como contribuir activamente a su educación y formarlos integralmente como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos en correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista. Los hijos, a su vez, están obligados a proteger, respetar y atender a sus padres. Él ahí está ya adicionando algo al artículo 70, pero ¿qué es lo que está adicionando? ¿Cómo entender su propuesta? Vamos a avanzar en el correo del profesor Osvaldo Manuel Álvarez Torres de la Universidad de Matanzas. Él dice, es que la protección desde el ámbito de las familias constituye un macro principio o principio superior, no es un vocablo simple. Engloba por sí mismo al interés superior, al cuidado, a la asistencia y se corresponde con las concepciones modernas que desde las familias se concede por un derecho de las familias y un derecho procesal de las familias. O sea que, siendo el proyecto constitucional una propuesta que en varios de sus artículos reitera el vocablo protección como sumo principio, ¿por qué no incluir en la redacción final de este artículo la palabra protección? O sea, estamos hablando entonces de una formulación mucho más amplia, incluso acorde con la idea general que con relación a las familias está siguiendo el proyecto de constitución. Díganme ustedes. Definitivamente la propuesta del profesor va precisamente a lo que hemos estado hablando aquí, de la corresponsabilidad, de la importancia de los afectos. Tú decías, bueno, lo más importante es el amor. Definitivamente, cuando estamos reconociendo la multiplicidad de familias, estamos apuntando precisamente a que el elemento central son los afectos, el cuidado, el apoyo, el respeto, y por lo tanto esa palabra protección tiene un contenido muy profundo que obviamente se puede incluir dentro del texto constitucional, vinculado a las otras cuestiones que ya está apuntando. Vamos con la opinión de Guille, que también nos hizo llegar. Veamos qué dice. Sobre las familias, considero que este tema no tiene por qué detallarse en la Constitución, ya que existe un código de familia. En consecuencia, se podría modificar el artículo 67, dice él, agregando la idea de que sea el Código de Familia quien recoja los contenidos del 68 hasta el 73, aprobando estos aspectos y más de su contenido en el nuevo Código de Familia, según consulta popular y referéndum específico para este fin. O sea, estamos hablando de solo lo general
y después que el Código de Familia le corresponda entrar en detalle. Incluso él está proponiendo una formulación más general en la Constitución y los detalles para el futuro Código de Familia y, por supuesto, referéndum y consulta popular. Está diciendo él, participación popular activa para aprobar esa futura ley de familia. Sí, bueno, es una mirada, efectivamente. Lo que pasa es que la Constitución le ha dado, fíjense que la Constitución vigente tiene solamente 4 artículos vinculados a la familia. Esta Constitución tiene 8 artículos específicos relacionados con la familia y otros que apuntan también al escenario familiar, pero bueno, estos 8 específicamente, y que sí resulta de gran importancia. Bueno, como ya decíamos, tú has puesto el esquema de cuáles son los aspectos principales, pero bueno, es decir, tenerlos en el texto constitucional le da la supremacía suficiente para que después puedan ser desarrollados en el Código de Familia en toda su extensión. Vamos con más opiniones. Tengo la de Malena y la de Pedro Jorge. Malena dijo en Cuba Ahora: considero que este proyecto brinda especial atención al tratamiento de las familias, empezando por el 68. Creo que es importante en un país que se reforma y muy acorde a los tiempos que corren, pero creo que aún le falta al proyecto acercarse más a las familias que tenemos hoy día en las casas cubanas. Sería bueno agregar algo referido a la licencia de paternidad. Nuevo elemento, licencia de paternidad. Vamos con otra opinión, la de Pedro Jorge. ¿Puede la Constitución decir, aquí recuerdo al profesor Bulté, que la Constitución no dice, sino que regula, plantea, en fin, puede la Constitución plantear que el Estado tiene la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores, si bien en el país no están creadas las condiciones suficientes como para garantizar esto? Es decir, tenemos una población envejecida y es uno de los problemas como sociedad. Lo que no sé es si la Constitución puede decir una cosa y luego la realidad ser otra. Si no hay posibilidades reales de garantizar que el Estado cumpla con esa obligación por las carencias económicas del país, de todas maneras debe escribirse en el texto que existe la obligación. 2 opiniones. Primero, licencia de paternidad. Reflejar esto en la Constitución. ¿Qué ustedes opinan? Empezando que yo creo que la ley de las modificaciones que se han hecho a la ley de maternidad, como ley incluso, recoge la licencia de paternidad desde el año 2003. Desde el año Exactamente. ¿Desde el año? 2003. 2003, o sea, 15 años que tenemos la licencia de paternidad. Exacto. Pocos padres se han acogido realmente a la licencia de paternidad, pero los hay. Y yo creo que está en una ley específica, ¿no? Se puede valorar, pero creo que existe ya incluso una ley que protege esa licencia y que, por supuesto, es una decisión de la pareja en el momento, luego de concluida la amamantar al niño, o sea, lo que tiene que ver con todo lo que la puede hacer la mujer en este caso. Bueno, pues pueden decidir la pareja en qué momento la toma el padre, la toma la madre, incluso hasta el año de cumplimiento del año del hijo. Eso por una parte. Con respecto a este asunto de la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores, se está expresando una voluntad política que después justamente se concreta en acciones y demás, pero yo creo que no es solo con respecto a los lugares para cuidar a la persona mayor. Indiscutiblemente esa protección abarca, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Aquí se han formado muchas personas especialistas en estos temas para poder atender adecuadamente a estas personas mayores. Es decir, son un conjunto de acciones que implican cuidado y protección también. El cuidado no se limita a tener un lugar donde yo deje a la persona, sino a esas acciones que de alguna manera permiten. Por lo tanto, yo nunca quitaría esa, en mi opinión particular, de la Constitución, esa voluntad política de la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores. Aún cuando no estén creadas las condiciones, mantener la idea. Es que yo creo que hay creadas algunas condiciones y otras no. Y justamente la idea implica que hay que tomar políticas, hay que decidir con respecto a medidas, programas, políticas, para poder llevar a cabo y cumplir lo que está establecido en la Constitución. Con relación a la licencia de paternidad quisiera volver. Estamos hablando de igualdad absoluta, total, entre las responsabilidades de la madre y del padre. ¿El proyecto no habla de la licencia de maternidad? No, tampoco. No habla de la licencia de maternidad. O sea, habría que considerar entonces la idea de no incluir ninguna de las dos o de incluirse, pienso que tal vez las dos, ¿no? A ver, el proyecto, es decir, primero está hablando, ya como repito, porque es importante la idea de reconocer la pluralidad de familias.
porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchos padres que están asumiendo solo la crianza de sus hijos. Por eso, el hecho de visibilizar la paternidad en la Constitución le da un rango superior, constitucional, valga la redundancia, a ese tema. Porque además, todavía en nuestra sociedad están muy marcados los estereotipos sexistas vinculados a lo que es ser madre y lo que es ser padre. Decíamos en el programa pasado, este dicho que madre es una sola y padre es cualquiera. Y yo creo que, primero, desde el punto de vista legislativo, desde el año 2003, como decíamos, está incorporada la posibilidad de que la pareja decida, después de concluido el periodo de lactancia materna, con cuál, o sea, si es con la madre o con el padre, con quién va a quedarse el bebé, es decir, quién va a cuidar el bebé hasta el año de edad del bebé. Esto, sin embargo, no es algo muy utilizado. ¿A partir de qué? De estos mismos estereotipos sexistas que existen y que inciden en que no se aplique. Sin embargo, llevarlo a rango constitucional nos da una nueva mirada, nos da una mirada hacia la corresponsabilidad, que aunque está en el Código de Familia, en el ejercicio conjunto de la patria potestad, no es así en la práctica. Hay casos de padres irresponsables, ciertamente, pero también hay casos de padres que desean tener un vínculo fuerte con sus hijos y que por dificultades con las madres no los pueden tener. Es decir, que hay una diversidad de situaciones entre el ejercicio de la maternidad y la paternidad, que el poner en rango constitucional un reconocimiento a la paternidad nos da la posibilidad de poderlo desarrollar después en el Código de Familia. Perfecto. Voy a terminar este primer momento con dos opiniones y regreso con ustedes, la de Loida y la de Zenaida. Dice Loida, ¿por qué no se reconoce legalmente a las parejas de hecho consensuales que abundan en Cuba y tienen incluso descendencia? ¿Por qué se tienen que casar para entrar en fórmula legal? Y la última opinión, la de Zenaida. Por ahora, me parece que deben crearse materiales didácticos para las escuelas y programas también que fomenten el amor, el respeto por las familias como célula fundamental de la sociedad. El quererse entre hermanos, aunque no sean de los dos padres, etcétera, mucho queda por andar después que decidamos sobre el proyecto constitucional. Vengo con ustedes, uniones consensuales para entrar en fórmula legal deben casarse. ¿Cómo solucionar esto o les parece que esta variante actual puede ser la más válida? No, realmente este es un reto. Hay una concepción que parte del Código de Familia, que fue darle, vamos a decir, rango de matrimonio a la unión siempre que se formalizara o se reconociera judicialmente. Pero ciertamente tenemos el reto de incorporar la unión de hecho propiamente válida en el momento de su existencia y darle efectos jurídicos. Eso no lo tenemos hoy y es necesario porque hay, bueno, también Maida lo decía en el programa pasado, que hay un alto % de uniones consensuales en el país con hijos y sin hijos, es decir, es necesario incorporarlo, más allá del matrimonio, sino de darle fuerza jurídica a estas uniones en constante, es decir, en el momento que están siendo, o sea, que son efectivas, que se están disfrutando, por decirlo de alguna manera. Y no a través de las variantes actuales, digamos, que usted tenga que ir al matrimonio o, si concluye entonces esa unión, el reconocimiento judicial del matrimonio. El reconocimiento puede seguir siendo una vía, pero no del matrimonio, porque lo que existió no existió un matrimonio, porque no hubo la voluntad de formalizarlo. Una ficción, sino, no más. Exactamente, pero bueno, sí, no debemos perder esa posibilidad de reconocimiento judicial de una unión, en el sentido de que también son derechos que se necesitan tener y hay muchos conflictos sí, realmente muchos. En ese sentido. Estamos hablando de personas que, bueno, pues tuvieron una relación, no contrajeron matrimonio, pero concluyeron esa relación. ¿Cómo entonces, bueno, pues tener, digamos, sobre todo, profesoras, cuando existe diferencias de criterios, de opiniones, y bueno, digamos, en el ámbito patrimonial o en el ámbito de los hijos, tiene que un juez reconocer entonces esa unión, se crea la ficción, usted se casó, vamos, como decimos en la población, con carácter retroactivo, y de ese proceso usted sale casado y además divorciado, y realmente nunca entró en la fórmula del matrimonio. A ver, eso desde el punto de vista técnico tiene otras complejidades, es decir, lo que se reconoce se está reconociendo un matrimonio a efectos patrimoniales. E insisto en la idea que en definitiva no fue un matrimonio, sino una unión. Entonces debemos darle realmente la entidad que tiene y, por supuesto, desarrollarlo en el texto de familia. Hay un tema, Humberto, que no me gustaría, porque yo sé que estamos terminando esta parte, y es el tema de los derechos de las personas con discapacidad.
La Constitución lo incorpora, o sea, es muy importante que se visibilice también, y sobre todo porque es necesario entender que las personas con discapacidad no son personas que no puedan aportar a la sociedad, que no sean útiles, y por eso adecuar los puestos de trabajo, trabajar por la integración social de estas personas es importante. Es como decíamos cuando hablamos de las personas adultas mayores, no se trata solo de cuidado, de darle cierta protección, sino de darle todas las posibilidades para que se puedan continuar desarrollando, es decir, para que puedan ser personas que se sientan realizadas y desde lo personal, y a la vez contribuir a la sociedad de la manera que puedan, que yo creo que es muy válido. Elemento importante también incluido en la Constitución. Bueno, aquí nos quedó la cuestión de la violencia. Les propongo en el segundo momento comenzar con lo relacionado con la violencia y referirnos entonces al artículo 68. Que está muy relacionado incluso con la última opinión. ¿Cómo no? La no violencia, con lo de los materiales didácticos y el amor. Lo que tiene que ver con el amor, la comprensión, lo que dice la persona que dice que hay que seguir fomentando el amor, las relaciones, el último comentario que pusiste. Y en ese sentido, yo creo que justamente eso es lo que conduce a relaciones no violentas. Es que cuando estamos hablando de este tema de familias, y ahora recuerdo otra frase también de la facultad, estamos hablando del menos jurídico de los derechos. Aquí se está hablando más de amor que de leyes o de normas o incluso de la propia Constitución. Raulito, regreso contigo entonces en minutos.